Muy buenas tardes, bienvenido a este módulo de páncreas del Congreso de nuestra Asociación Mexicana de Hepato Pancreato Biliar. Yo soy el doctor Carlos Chan y les doy la más cordial bienvenida. Tenemos un tema muy interesante preparado para ustedes, que es algo bastante común en la cirugía pancreática y es el tema de fístula pancreática postquirúrgica. Para eso tenemos a un grupo muy importante de participantes, el doctor Juan Camilo Barreto Andrade, el doctor Carlos Corbera, el doctor Oscar Guevara Cruz y el doctor Scott Helton. Me permito hacer una presentación de cada uno. El doctor Camilo Barreto estudió medicina en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Posteriormente realizó su residencia de cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, revalidando esta residencia en la Universidad de Chicago. Después realizó un fellowship de cirugía de mínima invasión en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y un fellowship en cirugía oncológica en la Universidad de Chicago. Actualmente es cirujano oncólogo afiliado al CAR-T Cancer Center en Little Rock, Arkansas, y es certificado por el American Board of Surgery y miembro de la Sociedad de Cirugía Oncológica en Estados Unidos. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. El doctor Carlos Corbera, él es profesor de cirugía y jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreato Biliar de la Universidad de California en San Francisco Medical Center, y también es cirujano, oncólogo en la misma universidad en el Helen Diller Cancer Center. Sus estudios de medicina los realizó en la Universidad de California en San Diego, y posteriormente cirugía general en la Universidad de California en San Francisco. Realizó también fellowships en cirugía oncológica y hepato pancreato biliar en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. El doctor Oscar Guevara, él realizó la especialidad de cirugía general en la Universidad Nacional de Colombia y con una maestría en epidemiología clínica. Cuenta además con entrenamiento en cirugía hepatobiliar y pancreática en el Hospital Bouillon, en la Universidad de París, en Francia. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, cirujano HPV del Instituto Nacional de Cancerología, también en Colombia, en Bogotá. Es expresidente del capítulo colombiano de la AHPBA y también presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía. Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. Finalmente, el doctor Scott Helton realizó cirugía general en la Universidad de Washington, fellowship en cirugía hepática en la Universidad de Toronto. Fue presidente de la American Hepato Pancreato Biliary Association. También fue presidente de la Sociedad Quirúrgica de Seattle y profesor y jefe de cirugía de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es director del Centro de Hígado, Páncreas y Vías Biliares en el Virginia Mason Medical Center en Seattle, Washington. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy es directamente la fístula pancreática, que es un tema de morbilidad muy importante en este tipo de cirugías, junto con el retraso en el vaciamiento gástrico, que a veces es consecuencia de la fístula pancreática. Y bueno, una definición muy simple sería el decir que es el aumento de amilasa hasta 3 veces por el valor de amilasa sérica normal, y esto en los gastos que se miden en los drenajes. Lo que nosotros queremos evitar cuando hablamos de fístula pancreática son escenarios catastróficos como este, en donde, según la clasificación que vamos a discutir, son las fístulas grado C, que son muy graves, que requieren reoperaciones, a veces pancreatectomía total, y que bueno, es lo que tenemos que evitar, y de lo que vamos a platicar hoy con este panel de expertos, en donde nos darán opiniones muy directas en base a diferentes preguntas que yo les voy a realizar, y al final cada uno dará una pequeña presentación muy en relación a cómo lo hacen ellos y cómo es en su práctica la mejor manera de evitar y de tratar este problema. Entonces vamos a pasar directamente a preguntas muy concretas, y yo les iniciaría preguntando a cada uno de los ponentes en relación a la pancreatogastrostomía contra la pancreatoyeyunostomía, ¿cuál para ustedes sería la anastomosis más segura en este sentido? Me gustaría darle
directamente la palabra al doctor Camilo Barreto para que nos diga su opinión entre estos dos tipos de anastomosis. Gracias, Carlos. Gracias a todos nuevamente por la invitación a presentar el día de hoy. Bueno, en cuanto a técnica quirúrgica, seguramente es algo que estaremos discutiendo una y otra vez durante el resto de la sesión. Aunque ha habido muchos estudios donde se puede encontrar que una técnica de anastomosis es superior a la otra y muchos han sugerido que la pancreatogastrostomía es superior a la pancreático-yeyunostomía. Ha habido muchos resultados que no son concordantes. Ha habido discrepancia entre diferentes reportes. Mi preferencia personal es hacer una pancreático-yeyuno-anastomosis. Pero bueno, conozco muchísima gente que hace pancreático-gastrostomía y tiene muy buenos resultados. Creo que al final lo más importante es la técnica quirúrgica, la experiencia y el volumen de cada cirujano con la experiencia que tenga, con la técnica con la que tenga más experiencia y mejores resultados. Así que en cuanto a una evidencia grado 1 en cuanto a una mejor que la otra, creo que es muy difícil demostrar que una es superior a la otra. De acuerdo. Doctor Oscar Guevara. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, al doctor Chan por su coordinación. Yo creo que en el mismo sentido los estudios han ido acumulándose y al final van demostrando que no hay realmente diferencias importantes en resultados entre las dos anastomosis. La pancreatogastrostomía tendría unas ventajas teóricas de inactivar las enzimas una vez están en contacto con el jugo gástrico. Aparentemente ayudaría a que la fístula fuera un poco con menos actividad enzimática cuando hay fístula, y el estómago, al ser mejor perfundido, también en teoría habría un poco menos de fístulas, pero en realidad los estudios clínicos lo que han mostrado es que son similares. Durante un tiempo hice pancreatogastrostomías, pero hoy en día prácticamente todas son las hago al yeyuno, tal vez exceptuando en la pancreatectomía central. Sigo prefiriendo hacer directamente anastomosar el páncreas distal al estómago. Pero realmente no aparenta haber diferencias entre las dos técnicas. Doctor Carlos Corbera, su opinión. Buenas noches y también quiero darle las gracias a Carlos y a todos los que organizaron este congreso, y gracias por la invitación. Pues ya como dicen, han habido muchos estudios tratando de ver esta diferencia de cuál anastomosis es mejor, ¿verdad? Así como dijo el doctor Guevara, prácticamente biológicamente debe de ser mejor hacer, porque los enzimes están inactivados y deben de haber menos sangrados y cosas por el estilo, pero en un estudio que miraron hasta más de 1,000 pacientes, habían solamente 10 estudios randomizados, y como dicen, ninguno pudo ver una diferencia grande. Lo único que sí pudieron ver es que en los pacientes que tuvieron las anastomosis pancreático-gastrostomía es que habían un poco más sangrado, quizá por la anastomosis adentro del estómago. En mi práctica, para mí, sí hay ocasiones cuando me gusta usar esa técnica. Yo de por sí uso el pancreaticojejunostomy de mi preferencia, pero en situaciones cuando el conducto pancreático está muy chico, no se puede encontrar, en esa forma, o si la glándula está muy blandita, eso sí hago el pancreaticogastrostomy. Siento que está más seguro y ha tenido éxito en esa forma, pero realmente lo hago como una vez por año, casi muy poco. Sí, más adelante vamos a hacer una pregunta sobre invaginación al yeyuno contra el conducto mucosa, que a lo mejor podría utilizarse en estos conductos muy pequeños. La opinión de Scott Helton, por favor, sobre esta pregunta. Also want to thank you, Carlos, for También
quisiera sumarme y agradecerte, Carlos, por poder participar en esto. Siempre es un placer poder participar en el capítulo mexicano de HPBA. Mi respuesta esencialmente es la misma de Carlos, y cuando les dé mi presentación les mostraré el estudio al que se refiere. El metaanálisis más reciente del año 2021, con 10 ensayos aleatorizados, esencialmente no muestra diferencia significativa entre ambas. Sin embargo, si el paciente sí tiene fuga, entonces los efectos secundarios de esta fuga, particularmente hemorragia o sangrado, se reportan de forma más alta en la pancreatogastrostomía. Mi práctica es casi exclusivamente pancreatoyeyunostomía y he realizado algunas en estos casos extraordinarios en los que ni siquiera podía encontrar el conducto pancreático para aducir el páncreas o para unir el páncreas con el estómago, pero siempre hago pancreatoyeyunostomía. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que mencionaba Carlos, de hacer en conductos muy pequeños, invaginarlo hacia el estómago? Hay pancreatoyeyunoanastomosis invaginada también contra una ducto mucosa, conducto mucosa, y quisiera yo ver ahora la opinión del doctor Corbera en relación a la invaginación del muñón pancreático en el yeyuno contra lo que menciona que puede ser hacia el estómago. En esos casos, entonces, de conducto pequeño, doctor Corbera, ¿haces la anastomosis hacia el estómago o a veces la puedes imaginar hacia el yeyuno también? Sí, gracias, Carlos. Tengo un compañero mío que se llama Eric Nakakura. Él entrenó con el doctor John Cameron y él usa el invagination pancreatic, y ya tenemos como 20 años operando juntos. Y de todos modos, los dos hacemos la anastomosis diferente. Yo uso el estilo Bloomgart, mucosa to duct. Y la cosa que nos discutimos es cómo es, si está pequeño el conducto, cómo es que lo podemos suturar con suturas finas. Y él dice que es mejor solamente ponerle un suturo para elevar y luego invaginarlo completo para que no se formen estructuras, porque él hace el argumento que hay muchas personas que después de la cirugía se forman estructuras. Eso no es algo que yo prefiero. Como digo, en la jejunum no me gusta hacer esa anastomosis cuando no se puede ver el conducto. Prefiero meterlo en el estómago. Y cuando está el conducto más grande de 3 milímetros es cuando lo uso todavía la forma duct to mucosa en el estilo de Bloomgart. Y es porque yo entrené con el profesor Bloomgart y siento que es como han dicho antes, como dijo el doctor Guevara, es cuando están más a gusto con esta forma, ya tienen años usándolo, eso es lo más importante, creo yo. Muy bien. Doctor Barreto, Camilo Barreto. Voy a hacer eco de lo que dijo el doctor Corbera. Es muy raro que llegue a hacer yo también alguna anastomosis invaginada. Las únicas ocasiones en que le ha llegado a hacer ha sido también cuando realmente no es posible ver el conducto, que es extremadamente pequeño, un páncreas muy blando. Y generalmente si le ha hecho invaginada ha sido hacia el estómago, ha sido nada más 2, 3 ocasiones. La gran mayoría de las anastomosis siempre se ha hecho conducto a la mucosa y generalmente al yeyuno. Y a veces el diámetro del yeyuno puede que no sea suficientemente grande para permitir hacer una anastomosis invaginada si es un paciente que tiene un diámetro pequeño en el intestino. Y en esos casos creo que es más útil hacerla al estómago. Pero estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Oscar Guevara, ¿alguna opinión diferente? No, de acuerdo que los estudios no han mostrado diferencias y entonces al final es como elección del cirujano. Personalmente, hace unos 5 años cambié la técnica, hacía más la técnica de Heidelberg. Ahora hago la de Bloomgart, que me parece más práctica realmente. Entonces la hago ducto mucosa en la mayoría de los casos. Si el conducto es muy pequeño,
¿Realizas algún tipo de invaginación al yeyuno? Sí, hago la de Heidelberg, que es con puntos separados, 2 planos, y queda invaginado el yeyuno, exactamente. Al final lo muestro en una diapositiva. Ah, perfecto. Scott Helton. ¿Está en silencio, Scott? Can you hear me now? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Me dedico casi a la pancreatoyeyunostomía de ducto mucosa, aunque me entrenaron con la invaginada. Lo que todo el mundo ha dicho, estoy de acuerdo. Creo que es importante hacer aquello con lo que te sientes más cómodo y esencialmente las personas entran a la práctica y hacen la técnica que aprendieron en su fellowship. Tuve una situación única en la que estuve con Flavio y él había sido entrenado con la técnica de Bloomberg y yo fui entrenado por Ronald Tippert y utilizaba la técnica de ducto mucosa, pero como dijeron, no se ha mostrado diferencia entre ambas. Sin embargo, si hay una fuga en la pancreatoyeyunostomía invaginada, las complicaciones tienden a ser más severas, como se mencionó antes. Entonces, bueno, entiendo que la mayoría hará tipo Bloomgart cuando se trata de hacer conducto o mucosa. ¿Alguien hace alguna anastomosis diferente cuando es directo del conducto? Tal vez en la presentación que haga cada uno podrán darnos una mejor explicación de cómo lo hacen, pero Carlos Corbera, si nos quiere decir un poco más sobre la técnica de la anastomosis, de cómo la realizas. Gracias, Carlos. Sí, fíjese que pensé que iban a ver a alguien que iba a enseñar la técnica y por eso no comenté en eso, pero esa es la técnica preferida que uso. Me gusta porque cuando se ponen los puntos, primero cuando lo hago, pongo los puntos en la glándula, uso 3-0 proline o PDS, es algo de monofilament con unas agujas grandes. La aguja cruza toda la glándula como 1 centímetro de anterior hasta posterior y luego pongo los puntos en el jejunum y luego lo regreso por posterior a anterior. Y en mi opinión, eso le da fuerza a la glándula cuando, como dice Scott Helton, si solamente lo hacen en la invaginación, creo que si se desapara es más peligroso. Se ponen, casi siempre pongo lo mínimo a 4 suturas en esa forma que cruzan toda la glándula y luego dejo que esté separado el jejunum con la glándula y luego puedo hacer el ducto mucosa. Primero subo dejo las agujas juntas, todavía no los quito porque la voy a usar de vuelta más tarde. Ya después junto el jejunum y miro exactamente dónde está el conducto, hago un agujero chico con un bobby chico y luego miro que se pueda ver la mucosa. Y casi siempre hago puntos chicos como de 5-0 PDS. En veces cuando está más chico de eso, los 6-0, pero casi de por sí pongo 4 posterior y luego 5 anterior con las agujas, con los nudos afuera. Ya cuando completo eso, ya es cuando amarro los suturas que había puesto a través de la glándula. Eso fija la glándula con el jejunum y también deja todo. Si está muy pequeña el conducto, sí uso el stent. Yo sé que tienes esa pregunta después. Si está menos de 3 milímetros, uso le dicen 4.5 French urology stent. Tiene una curva y es cortita, tiene agujeros ya hechos y eso me ayuda para que no agarre las puntas de atrás cuando estoy poniendo las puntas anterior. Y luego ya después, cuando se completa el ducto mucosa, agarro las agujas que había dejado antes
y luego puedo imaginar el lado del intestino sobre la glándula. Y eso es como se junta y se amarra y le da fuerza después. Y así es la manera que lo hago casi siempre. Entonces, ese stent lo usas nada más para facilitar la anastomosis, pero no lo dejas ahí. No, sí, en veces lo dejo, cuando están chicos, lo dejo y como tienen una curvatura, casi siempre el peristalsis lo quita. Lo quita como la es semana. un stent que se queda perdido ahí. Sí, se queda perdido. Cada año tengo que quitar 1 o 2 que me ayuda el gastroenterologist, pero casi siempre se sale. Sí, yo tengo unos compañeros que usan el feeding tube y lo ponen y está derecho y lo meten demasiado. En veces causa pancreatitis y casi siempre se lo tienen que ir a quitar. Los stents que uso yo están chiquitos, tan blanditos y tienen la curvatura como le dicen el pigtail. Y con eso estoy seguro, no sé, no lo he estudiado, pero creo que el peristalsis es lo que lo quita, porque siempre se quita la semana, tomo un rayos X y ya no lo miro. Con los siguientes ponentes vamos a tocar de una vez el tema del stent, ya que está ya tocado en este momento. Entonces yo te preguntaría, Oscar Guevara, sobre la técnica de tu anastomosis, algo que hagas diferente a lo que mencionó Carlos Corbera, y también pues platicar de una vez sobre el stent. Entiendo que entonces, Carlos, usas el stent cuando lo usas perdido, interno, y no stents externos, ¿correcto? Correcto, Carlos. Entonces, Oscar, tu opinión al respecto y la forma como tú lo haces. La anastomosis creo que es prácticamente igual, inclusive los materiales. Al final en la presentación muestro una pequeña modificación cuando estamos empezando a hacer una experiencia con robot. Entonces, tener la doble aguja muy larga, la sutura hace incómodo manejarla, entonces la hacemos con una sola hebra. Les muestro al final esa parte. Respecto al stent, casi nunca lo uso y bueno, como soy creo que casi el único representante en Latinoamérica, tratamos de ahorrar costos y cuando utilizamos una sondita de alimentación pediátrica, también en conductos muy pequeños, en principio para facilitar que no quede tomado en el punto la cara posterior del conducto, pero a veces terminamos más fácil dejar la sondita, pero no utilizamos en general. O sea, stent externo tampoco utilizas. Tampoco. Okay. Tampoco. Camilo Barreto. Yo actualmente nada más utilizo el stent para guiar las suturas en ocasiones. Cuando el páncreas tiene el conducto dilatado, ni siquiera pongo stent. Inicialmente en los primeros Whipples que estaba haciendo ponía stent y utilizaba una sonda de alimentación pediátrica 5 French, como lo que mencionaba el doctor Corbera. No tiene la cola de cochino. Y los hago rutinariamente para todas las anastomosis o a veces de 8 French si era un conducto más dilatado. Después es una de las cosas que dejé de hacer y realmente no he notado ninguna diferencia en la frecuencia de fístulas pancreáticas. En cuanto a que pasen los pacientes el stent, pues sí he notado muchas veces que el stent muchas veces se queda retenido, no he visto que cause ningún síntoma y en ocasiones lo pasan, nunca se dan cuenta si lo pasan en sus evacuaciones. Entonces, o sea, sí, dime. Pero este stent que dices pediátrico también era interno, el que ponías Era antes. interno, sí. Sí, nunca he utilizado stent externos. Charles Vollmer sugiere en sus estudios ahí de la Universidad de Pensilvania que poner un stent externo ayuda en los pacientes que tienen un score de alto riesgo para fístula pancreática. Pero bueno, creo que esa sería la única indicación, pero bueno, no es algo que yo haya adoptado. Cuando usé los stents eran internos. Algunos estudios demostraron que el stent interno, incluso en casos o páncreas de riesgo, podrían favorecer incluso el desarrollo de fístula y por eso han tendido a desaparecer los stents internos. Así es. ¿Cuál es tu opinión, Scott? I agree. I think that, Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que
Si uno se fija en la data que Chuck Vollmer ha recopilado de todo el mundo, la preponderancia de la data y también de ese análisis muestra que los stents internos es probablemente dañino y debe dejar de hacerse. Desde que él reveló esa información y también prospectos de estudios aleatorizados, yo he migrado a utilizar solamente un stent externo y solamente en pacientes de alto riesgo. Así que un conducto de menos de 3 milímetros, si hay una glándula suave, una glándula blanda, yo voy a utilizar un stent y yo voy a mostrar mi técnica al final de esta charla como parte de mi charla y luego yo utilizo un tubo pediátrico de alimentación y yo exteriorizo eso. Esta postura de poner solamente stents externos en caso de usarlos, los internos han tendido a abandonarse por el aumento de fístula. Y en casos de conductos muy pequeños con páncreas blando, con alto riesgo, en nuestra experiencia los stents externos han sin duda contribuido enormemente a disminuir las fístulas graves, las fístulas B o C. Creo que podemos preguntar al moderador. Sí, claro. Carlos. Creo que hace poco hubo una entrevista que fue muy difundida en Latinoamérica, Carlos, y en Colombia hubo bastantes cirujanos entusiasmados con la técnica. La pregunta es si nos puede comentar un poco cómo la haces, Carlos, el drenaje externo y cómo lo manejas, al cuánto tiempo lo retiras. Sí, de hecho, al final, si nos da tiempo, yo tengo también un video muy pequeño de la técnica, dura 1 minuto, entonces con mucho gusto se los paso al final, lo tengo incluso incluido en esta presentación, la parte técnica de cómo ponemos ese conducto, esa sonda. Scott, ¿quieres comentar algo? Creo que no. Entonces, al final, Oscar, con mucho gusto les paso ese. No, I was just going to say, Yo iba a decir solamente que yo voy a ilustrar eso también en mis diapositivas como parte de mi charla. Los siguientes comentarios, para que nos dé tiempo de las presentaciones, les pido que los hagamos un poco más cortos. Son quizás preguntas que no requieren de mucha explicación, solamente uso de adhesivos tisulares tipo selladores de fibrina o alguna envoltura de aumento. ¿Algún comentario sobre esto, Juan Camilo? Los selladores de fibrina creo que no tienen ninguna utilidad. En algún momento los utilicé en mis primeros casos, pero realmente no he notado ninguna diferencia en absoluto al dejar de usarlo y son costosos y creo que no agregan a prevenir el riesgo de fístula pancreática. El colgajo de aumento o con ligamento redondo, ese sí lo utilizo rutinariamente para los Whipples. Y lo utilizo no tanto para prevenir fístula pancreática, porque no creo que realmente la prevengan, sino más bien para cubrir el muñón de la arteria gastroduodenal. En caso del que el paciente haga una fístula pancreática, creo que es bueno tener algo de tejido cubriendo el muñón entre la anastomosis pancreática y la arteria gastroduodenal. Y afortunadamente, aunque he tenido fístulas pancreáticas, no he tenido ningún sangrado del muñón de la gastroduodenal hasta la fecha. Es algo que nada más copié de mi fellowship de Jeff Matthews. Era algo que siempre hacía y realmente no creo que haya estudios grado 1 que también demuestren eso, pero creo que tiene sentido hacerlo. Claro. Carlos Corbera. No, casi palabra por palabra lo que dice el doctor Bartero. Igual no uso el Fibrin Sealants, ya han demostrado que son costosos y no tienen beneficio, pero sí también me gusta usar, antes usaba mucho el Aumento Wrap, pero ahora uso el Round Ligament, pero también uso, tengo un video que lo puedo enseñar al último cómo lo uso. Agarro mucho de la peritoneum de abajo del abdomen y por la misma manera y por la misma razón para cubrir el GDA, el muñón, como dices, para protegerlo, porque en mi opinión eso es la cosa más importante. En veces poniendo esa forma de tejido ayuda si tienes una fístula que se quede unida todo el líquido y es mejor para si necesitan ponerle drenaje. Exacto. Oscar Guevara. No uso sellantes de fibrina por la razón que han mencionado. Los estudios no han mostrado que haya ventaja de utilizarlos. Y el aumento en muy excepcionales casos, pero especialmente recuerdo haberlo utilizado cuando he tenido alguna dificultad con el muñón de la gastroduodenal.
En esos raros casos que el tumor está muy cerca y piensa uno que quedó muy corto el muñón o algo, ahí lo he utilizado para envolver el muñón de la gastrodenal. Scott. I also use the, Yo también utilizo el calciforme para cubrir el muñón al final. Yo no utilizo la envoltura omental, pero lo que sí utilizo es que hago un pedículo omental que yo pongo en el saco sacral, en, eh, en la yeyunostomía. Yo hago un ripple en vez de esfera y yo no tengo ninguna data para comprobarlo, pero al poner ese pedazo de omental, cuando hay una fuga, parece que está aguantada o soportada por ese omental y veo menos vaciado retrasado gástrico. Bueno, ya platicamos sobre los stents. Vamos en la parte de las pláticas a quien a dar quizás la forma de hacerlo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. El cierre del muñón pancreático en pancreatectomía distal. Sabemos que el riesgo de fístula incluso puede ser mayor que en una pancreatoduodenectomía, alrededor del 30%, y siendo el estándar de tratamiento o de abordaje la vía laparoscópica, generalmente este cierre del páncreas o este corte del páncreas se hace con engrapadora. ¿Alguna idea sobre cómo disminuir la fístula en pancreatectomía distal, sea abierta o laparoscópica? ¿Cómo disminuyen esto? ¿Cómo tratan ese muñón que no lleva más anastomosis, sino que solo es un cierre, sea por vía abierta o por laparoscópica? Si quiere comentar el primero, Scott Helton, por favor. I'd like to just say, Carlos, as you know, yo quisiera decir, Carlos, ya hablamos de este tema hace 5 años en el Congreso Mexicano y nada ha cambiado. De las muchas técnicas que se ven, nada ha demostrado ni ha dado evidencia sólida, por lo menos evidencia sólida para cambiar la tasa de fístula. Un comentario que sí quisiera hacer es: la mayoría de las pancreatectomías ahora se hacen de manera laparoscópica y yo pienso que hay una sobreutilización de grapas y grapas puestas inapropiadamente cuando la glándula está demasiado gruesa. Hay algunos estudios muy buenos que han demostrado algo que se le llama el índice de compresión, que es la relación de la altura de la grapa dividido por el grosor del páncreas, y eso es un buen predictor de fístulas. Y yo pienso que hay muchos páncreas allá afuera que están fracturados, que son demasiado gruesos para poder utilizar las grapas actuales. Así que yo pienso que bajo esas circunstancias, un método de no engrapado debe utilizarse, de los cuales hay muchos. Y solamente porque lo hacemos de forma laparoscópica no quiere decir que tenemos que hacerlo con engrapado. Debemos también utilizar suturas, ya sea por la longitud del tejido. Hay una variedad de diferentes técnicas que puedan utilizarse. Pero al fin y al cabo, nadie ha encontrado el abordaje que cubra todo. Todos los estudios, en los estudios aleatorizados, en los grupos experimentales y de control, los resultados son lo mismo. Utilizo la sutura mecánica haciendo el cierre muy lento de la sutura y no utilizo parches ni refuerzo. No tenemos disponible, me parece interesante, las suturas que tienen refuerzo. Al menos teóricamente debería ayudar a que haya menos trauma del tejido pancreático, pero no la tenemos disponible. Me parece que, como les comentaba, estamos haciendo la experiencia inicial con el robot. Tal vez esos casos en que es muy grueso y uno podría hacer la sutura más bien manual, seccionar el páncreas y cerrarlo con sutura manual.
Tal vez el robot, claro, un muy buen laparoscopista cierra sin problemas ese muñón por laparoscopio, pero el robot nos facilita un poco eso en un caso que lo hemos hecho. Pero utilizamos la sutura mecánica únicamente, en general. Doctor Corbera. Perdón, estoy de acuerdo de todo lo que han dicho, especialmente lo que dijo el doctor Helton, que en las glándulas muy gruesas deben de tratar de recordar que se deben de suturar. La grampadora yo casi por más del 90% sí lo uso y también uso el reinforced. Y hace poco dije que somos 6 en nuestro grupo. Antes tuvimos una fistula rate de casi 40%, desde que ya tenemos 2 años que, como el jefe dije, todos tenemos que usar la misma manera de como cuando está delgado en la glándula, tenemos que usar esta forma. Y tuvimos, porque los estudios que hicieron en, ¿cómo se llama? Del compression, tengo un video para de demostrar esto, porque para mí la cosa más importante es que no se fracture la glándula cuando andan haciendo, cuando usan el stapler. Ese es cuando tiene el problema, cuando se mueve y se quebra. Pero también usamos el rear force stapler. Yo creo que nos ha reducido en 2 años al 20%. Esa es nuestra experiencia. Camilo Barreto. Exactamente lo mismo que han mencionado. Al momento de utilizo la engrapadora normalmente y al momento de utilizar la engrapadora asegurar de escoger el cartucho adecuado. Si estamos dividiendo en el cuello del páncreas, por ejemplo, para una subtotal, puedes hacer a lo mejor unas engrapadoras más pequeñas comparado con hacer algo en el cuerpo o la cola del páncreas y comprimir muy gradualmente el tejido evitando que se fracture, como ya mencionaron. Y obviamente si es una glándula demasiado gruesa, cubierta de demasiado grasa, como dijo el doctor Helton, como han mencionado los demás, es casi imposible utilizar la engrapadora y hay que utilizar suturas al final, lo cual obviamente es más complicado en la laparoscopía. Así es. Bueno, eso será interesante ver la experiencia de cada uno después. Vamos entonces a ver a esta, la fístula bioquímica, la fuga bioquímica dentro de la nueva clasificación de fístula pancreática. Creo que es bastante adecuada porque eso lo vemos muy seguido. ¿Cómo miden ustedes la forma de medir o miden amilasa postoperatoria? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días? ¿Qué significado tiene el nivel de amilasa en el drenaje? ¿Y cómo manejan esto en relación al paciente cuando tienen amilasas altas como fuga nada más sin tener ninguna manifestación? Vamos a empezar por Oscar Guevara para ver esta pregunta, por favor. Gracias, Carlos. Medimos la amilasa, pues hemos variado un poco en el tiempo, pero en este momento medimos la amilasa en el día 3º y el día 5º. Y lo otro que le hemos agregado es que medimos la PCR para tener como otro elemento adicional a la amilasa sola, precisamente porque a veces son fugas bioquímicas únicamente, pero pensamos que la PCR nos ayuda un poco a detectar el paciente que está evolucionando con respuesta inflamatoria un poco más tempranamente. Eso es lo que hacemos. Muy bien. Scott. Nosotros medimos la amilasa en el drenado todos los días. Yo creo fielmente en sacar el drenado siempre y cuando, tan pronto como sea seguro. Así que nosotros hemos adoptado el abordaje popularizado por Bossi y otros. Lo otro importante es identificar en tu propio hospital, en tu propia práctica, ese nivel de amilasa que se puede predecir para que sea segura para descontinuación temprana. Así que nosotros vimos como 8 años de data. Nosotros publicamos esto en HPV y nosotros vimos que la amilasa de drene de menos de 600 en el primer día era un buen indicador, un predictor poderoso de que el paciente no estaba evolucionando para tener una fístula pancreática significativa. Así que si en el día 1, si la amilasa en drene es menos de 600, nosotros removíamos
el drene. Si es más alto que eso, nosotros continuamos a ver la amilasa en drene, y cuando estaba a menos de 600, obviamente el fluido no se debe ver purulento ni cremoso, pero es líquido normal, y la amilasa está por debajo de 600, sacamos el drene, y nosotros hemos visto que eso funciona bastante bien. Nosotros también hacemos una medición diaria durante los primeros 5 días, y esto parece ser algo más dinámico, no es estático de decir un solo valor al final nos va a dar, sino el rango o el movimiento que tenga esta amilasa. En algunos estudios se han encontrado que incluso una amilasa del primer día hasta de 5,000 o por debajo puede ser un predictor de que no habrá fístula, y por arriba de 5,000 más predictor de que sí. Nosotros tenemos a veces casos de 3,000, 4,000 el primer día, y para el quinto ya está muy baja, y es cuando lo quitamos. Entonces es una medición como dinámica. Doctor Carlos Corbera. No, estoy escuchándolos y me da, ¿cómo se dice? Estoy entretenido porque todos lo hacemos casi igual, pero en mi grupo nomás lo hacemos el primer día, el día 3 y el día 5, pero el primer día, si está alto, no lo consideramos. Y así como dijeron, la cosa más importante es que si se baja menos de 200, es cuando los quitamos, y quitamos todos los drenajes más pronto. Y también tenemos que ver cómo se mira el drenaje, si está un poco blanca o si tiene, que sí está produciendo algo que no se mira bien, está más oscura. En ese caso lo dejamos. Pero nomás el tercer día y el 5 días, si está todo normal, quitarlo. Camilo. Un poco más parecido a lo que hace el doctor Corbera. Igual no los checo los primeros 2 días, mido los niveles el tercer día. Y si está menos de 3 veces el valor sérico, me siento bien quitando los drenajes, sobre todo cuando está extremadamente baja, que es en menos de 10, que en ocasiones ocurre. Ni siquiera la repito después, nada más lo retiro. Si veo que está elevado, la sigo repitiendo en los días consecutivos hasta que empiece a disminuir. Una pregunta con respuesta muy rápida. ¿Cuántos drenajes deja cada quien? Porque dicen, al decir drenajes, Jamilo, 2, Carlos, 2, Oscar. 2 también. Scott, 2. Creo que yo soy el único que dejo uno entonces de todo este grupo. Nosotros dejamos un solo drenaje, y en realidad la fístula. Carlos, sí. Carlos, quisiera hacer un comentario. Creo que lo que Oscar Vara dijo es importante. Hay data que ha estado evolucionando que sugiere que el PCR medido de forma serológica puede ser más sensitivo para identificar cuál va a ser una fístula relevante a nivel clínico. Nosotros hemos estado inclinándonos hacia hacer eso, y también la amilasa va a requerir varios cientos de pacientes para hacer el estudio completo, pero es muy barato, es muy rápido, tal como el drene de la amilasa, y yo pienso que puede que haya algo de evidencia que esto será algo de valor, medirlo así. Muy bien. Bueno, Carlos, entonces, perdón, sí. Es interesante lo de un dreno. Hay estudios que han intentado, hay varios estudios que muestran que muchos pacientes seguramente con un dren sería cierto. ¿Por qué lado lo dejas o cómo lo drena igual la biliar y la pancreática? Digamos, lo dejo del lado derecho, más hacia la cara, hacia la parte del páncreas. Antes lo dejaba en la cara posterior de la anastomosis hace algunos años, y siento que ese mismo drenaje podría erosionar esa parte de la anastomosis. Ahora lo dejamos por arriba. La biliar, realmente la incidencia de fístula es muy baja, y pasa por ahí el drenaje de cualquier manera, pero está enfocado hacia la cara superior de la anastomosis. También tenemos mucho cuidado con cubrir la arteria, el muñón de la gastroduodenal. Incluso con hemostáticos en polvo hemos visto que podemos enterrar muy bien esa gastroduodenal, y siento que eso puede dar cierta protección a esa arteria en caso de una fístula, pero así es como lo colocamos, uno solo.
creo que todos están de acuerdo que los drenajes hay que retirar lo más pronto posible en cuanto se encuentre que no hay fístula. Y quisiera entonces pasar mejor directamente ya a las presentaciones de cada uno para poder pues ver directamente a manera de resumen de todo esto, cómo lo hace cada quien. Me gustaría pedirle al doctor Juan Camilo Barreto, que es el primero en darnos su pequeña plática de cómo lo hace, por favor. Gracias, Carlos. Y un comentario rápido respecto a los drenajes, que también tenía curiosidad de el tipo de drenaje que utilizan ustedes. Mi preferencia es utilizar los drenajes tipo Blake que tienen los canales longitudinales en lugar de utilizar el clásico Jackson Pratt que tienen los agujeros laterales. ¿Es lo mismo que utilizan todos los demás? Sí, yo sí. Siento que los que tienen los múltiples agujeros pueden causar más trauma a los tejidos. Sí, es totalmente de acuerdo. Y eso ha sido un cambio también a través de los años, pero el que tú mencionas, circular, es sin duda desde mi punto de vista también mejor que el plano. Creo que drena mejor, menos riesgo de obstrucción y creo que causa menos trauma. Estoy de acuerdo. Algunos lavan los drenes cuando empieza a haber fístula que tiende a ser muy más densa. Los lavan. Yo a veces dudo si hacerlo o no hacerlo. En algunos pacientes lo hacemos, pero no estoy muy seguro. No. Yo creo que en Japón sí los lavan. Sí. Pero me gusta el drenaje redondo por la misma razón, porque si se tiene que cambiar, porque si está ocluido o algo, es mejor se puede cambiar más fácil. Se puede cambiar más fácil. Los relevos lo pueden cambiar sobre el alambre. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la plática de Camilo Barreto, por favor. Nada más es algo demasiado sencillo, no puse nada sofisticado de evidencia porque hemos estado discutiendo al respecto, solamente cosas de sentido común. En mi opinión, creo que el aspecto más importante para prevenir la fístula pancreática es finalmente, como todo en cirugía, la curva de aprendizaje, que el que está realizando la pancreatectomía sea un cirujano de alto volumen en un centro con experiencia. Creo que es el factor predictivo más importante para prevenir fístulas pancreáticas. Algo que hemos mencionado en forma repetida, la técnica debe ser extremadamente meticulosa al manejar el tejido pancreático. Hay que tener extremo cuidado de no lesionar los tejidos al momento de hacer la anastomosis, de no desgarrar el conducto pancreático con las suturas o con los instrumentos, sobre todo si es un páncreas blando con un conducto no dilatado. A lo mejor es lo que hacen ustedes también, pero cuando divido el páncreas, corto el conducto pancreático utilizando bisturí, no utilizo el electrocauterio. Puedo cortar parte del páncreas con el electrocauterio, pero al momento de llegar a la parte donde espero que voy a encontrar el conducto pancreático, siempre lo corto con bisturí para no causar isquemia o una lesión térmica a los tejidos. Creo que esas cosas que suenan muy simples y que son básicas, principios básicos de toda la cirugía, creo que también ayudan en este aspecto. Otra cosa que también suena muy obvia, pero al menos para mí, el utilizar lupas para aumento, creo que también ayuda mucho, sobre todo con conductos pancreáticos no dilatados, para asegurarte que las suturas las pones exactamente en el lugar que quieres, en la distribución que quieres, a la distancia que quieres. He conocido cirujanos que tienen una vista excepcional y que no utilizan ningún tipo de lupas, pero al menos yo en mi caso, sobre todo ya con algo de presbiopía, para mí las lupas son básicas para poder tener una anastomosis con la más alta precisión. El hecho de tener los instrumentos adecuados, los separadores adecuados, también creo que ayuda si no tienes una adecuada exposición. Aquí en el sur de Estados Unidos tenemos una población de pacientes obesos extremadamente grande. Todas las cirugías estar luchando con el epiplón, con el mesenterio, y si no tienes una exposición adecuada, también eso hace más difícil lograr la anastomosis que quieres. Entonces, para mí es básico, obviamente, utilizar el Thompson o el Omni. Mencionar los instrumentos finos para estas cirugías. La sutura que utilizo, creo que también ya lo he mencionado, generalmente utilizo 5 ceros, PDS 5 ceros para la mayor parte de las anastomosis. Si el conducto está muy dilatado, 4 ceros. He tenido alguno que otro conducto de 2 centímetros o 3 centímetros, una cosa exagerada que hasta con 3 ceros la puedes hacer, pero generalmente son suturas 5 ceros y utilizo similar a la técnica de Blumgard. No utilizo los puntos a través de toda la glándula. Utilizo unos puntos como colchonero horizontal en la cara posterior del páncreas, tratando de crear cierta sobreposición de la serosa del yeyuno
hacia la cara posterior del páncreas para cubrir la anastomosis tanto anterior como posterior. Pero lo único que me preocupa de la clásica técnica de Blumgard, de poner los puntos completamente atrás del páncreas, es que pudiera causar algo de isquemia en los tejidos al momento de anudarse si uno no tiene cuidado. Pero bueno, obviamente esto, basado en evidencias, no hace diferencia. Como ya mencioné antes, mi preferencia es hacer una pancreático yeyuno y una anastomosis conducto a la mucosa con una técnica pues, que me vaya siendo como Catel, modificada con puntos de colchonero posterior y anterior. En cuanto a la pancreatectomía distal, ya es algo que ya mencionamos, engrapador en la mayor parte de los casos, elegir el tamaño adecuado del cartucho, comprimir el parénquima pancreático muy gradualmente para evitar fracturar la glándula. Los refuerzos de la engrapadora creo que pueden ayudar en cuanto a la hemostasia, pero no creo que tengan valor en cuanto a prevenir fístula pancreática. En los casos abiertos, generalmente también utilizo un parche de ligamento redondo y de falciforme para cubrir el muñón pancreático, sobre todo también para separarlo del muñón, para separarlo, perdón, de la vena porte de las estructuras arteriales, en este caso no el muñón. En los casos laparoscópicos no lo hago, es una pequeña diferencia, pero creo que sería técnicamente más complicado tomar un parche de ligamento redondo laparoscópico, sería mucho más tiempo de consumo. Estas son fotografías de mis casos. Gente, utilizo línea media, no utilizo incisión subcostal, y este es el parche el colgajo de ligamento redondo que ustedes también utilizan. Pueden ver que es un paciente bastante obeso, como les mencionaba. Y la técnica que utilizo para la pancreatectomía es similar a la que probablemente utilizan los test en sentido de las agujas del reloj, descrita por MD Anderson. En cuanto a lo que les mencionaba, al momento de dividir el parénquima pancreático, utilizo el bisturí para dividir el conducto pancreático para que no haya daño térmico, y obviamente el resto de la glándula se puede cauterizar sin problemas. No tengo fotos de la anastomosis por sí misma, pero es algo parecido a esto. Utilizo una cara posterior, generalmente utilizo suturas de Vicryl 3 ceros para la cara posterior, y después utilizar el PDS 5 ceros con puntos separados para la anastomosis. El stent, como les mencionaba, lo utilicé al principio de mis primeras cirugías y actualmente lo utilizo si acaso para guiar las suturas, para poderlas poner en el punto que las quiero poner, pero ya al final no dejo el stent, generalmente ya lo quito antes de anudar las suturas. Y bueno, es al final el ligamento redondo lo paso por detrás de la anastomosis para cubrir el muñón de la gastrodenal. Y si el paciente tiene suficiente tejido adiposo en el ligamento redondo, de hecho lo paso por detrás de la pancreático de una anastomosis y lo envuelvo alrededor de la anastomosis para tratar de sellar. No creo que prevenga la fístula pancreática, pero si el paciente desarrolla una fístula pancreática puede ayudar a sellar un poco mejor y tratar de obtener al menos una colección que sea más localizada si el paciente requiere un drenaje en el futuro. Y pues eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Camilo, muy concisa e interesante. Le voy a pedir ahora a Carlos Corbera, por favor, que nos dé su opinión de cómo realiza esta anastomosis. Gracias, Carlos. Deja ver si... Oh, perdón, aquí estoy. Ok. ¿Sí pueden ver esto? Sí se ve. Ok, gracias. Pensé que casi de seguro iban a enseñar algo del Whipple Procedure, por eso decidí enseñar una presentación diferente a ver si, perdón, tengo que empezar la presentación. Sorry, algo está pasando aquí. From the beginning. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí se ve la primera de... Oh, ok, perdón, no quería avanzar. Ok, aquí estamos. Sí. Esta es una presentación de un paciente que ya lo habían explorado laparoscópicamente y tenía un tumor aquí cerca de la arteria espinaca
y el celiac access estaba demasiado avanzada y lo abortaron, y luego ya vino a verme después, a 6 meses después de que le dieron quimioterapia, le dieron FOLFIRINOX, este es el PET scan. Parece que sí se redució bastante el tumor, el CA19-9 se le bajó bastante, ya casi a lo normal, y decidí hacer la cirugía. Empecé, dije, casi de seguro lo voy a tener que abrir, pero mejor decidí empezar laparoscópicamente con la mano, a usar le hicimos el hand assisted. Primero uso un retractor que se le llama el Nathanson Retractor. Eso lo uso para elevar el hígado. Y ya cuando movilizo el estómago, también uso el mismo Nathanson para elevar el estómago, para probar el exposure. Empiezo a separar y dividir el ligamento gastrocólico. Después se dividen las arterias cortas de la espinaca. Hasta arriba se quita todo el estómago, se realiza. Y este es un retrato mirando que el estómago ya se está elevando. Ahora estoy haciendo la disección cerca del pylorus y el gastropaploic. No se dividen, nomás es que en esta ocasión sabía que iba a tener que dividir el páncreas a través del cuello, por eso lo dividí así. Y luego la cosa más importante es saber dónde está la arteria común hepática, porque no se puede dañar de por sí. Esta disección sigue superior arriba del cuello. Y empiezo a quitar también los glóbulos linfáticos que están en este rumbo. Ahora, este es la disección en el páncreas inferior, también trabajando para contra el cuello. Se quita el tejido, empiezo a ver las venas mesenteric, una de las branches que se pueden ver, y luego ya se puede exposar la vena esplínaca. Esta estaba chica, ya estaba dañada con el tumor, se había encogido y por eso solamente decidí manejarla con estos clips de plástico. Aquí está la vena portal y todo se puede. En este caso no se pudo ver, normalmente se divide la arteria, ¿verdad? Pero está envuelta con el tumor y por eso decidí que mejor tratar de empezar por posterior y inferior. Y luego hice el túnel. Tengo que saber exactamente dónde está el tumor. Uso no solamente mi sentimiento, pero también el otro sonido. Puedo marcar en el rumbo del cuello dónde está el tumor para estar seguro que tengo suficiente rumbo. Uso un mecatito chico, le hice un umbilical tape. Se levanta el cuello. Puedo ver todo muy bien. Y de parte de lo que estábamos platicando antes, si tiene en este rumbo está bien grueso el páncreas, yo uso el bipolar cautery para encogerlo un poco. Aquí tengo un video que está corto. Se aplana un poco para que se pueda aplicar la grampadora. En este caso lo uso casi como por unos 2 centímetros enfrente hasta el lado derecho para que se aplane un poco. Se activa la energía, pero no se cierra completa. Solamente lo ando compresando un poco. Después, así como todo lo que han dicho, se pone la grampadora y se compresa muy lentamente. Y de por sí, de los estudios que han hecho de compresión, dicen que 3 minutos, yo hago 5 minutos. Es algo que lo hago con un reloj y lo hago demasiado despacio. Y ya después, lo que hemos echado todos usamos la grampadora mecánica que se opera con la batería. ¿Por qué? Todo se queda junto y como se puede ver, no se puede hacer mejor. Está hecho todo mecánico. Todo se hace ya después de que está compresada por 5 minutos. Y la cosa más importante que hemos dicho ya muchas veces es que se tiene que mantener todo muy stable, que no se mueva mucho. Hay unas grampadoras aquí que se encogen y se pueden amarrar y se puede romper el páncreas. Se tiene que lentamente quitar la grampadora.
La única cosa con estas planchas es que se atoran allá enfrente, se tiene que cortar después con las tijeras para que se quiten toda la grampadora. Ya después, como en este caso, se corta y ahora puedo pensar en cómo voy a manejar la arteria esplinaca, aquí donde está el tumor, está aquí. Esta es la arteria grástica. Y lo que estamos haciendo, tengo mi mano sintiendo la arteria común hepática y también el SMA, eso es con mis dedos para saber exactamente dónde están. Cuando sé dónde está la arteria gástrica, la elevo, quito todos los glóbulos linfáticos y ya puedo ver el origen de la arteria esplinaca. Y luego ya después puedo seguir adelante manejando el cartijo. Este es un vascular load para la arteria, pero de vuelta estoy con mucho cuidado. Tener seguridad que todavía puedo ver el pulso de la arteria común para no dañarla de seguro y que esté suficiente al lado derecho para que también tenga suficiente margen del tumor. Ya se puede dividir y en estos casos de cáncer hago una cirugía radical después, quitando la adrenal izquierda con toda la gordura del riñón izquierdo también, para también estar seguro que tenemos suficiente margen posterior y, como le decimos, radial margin. En este caso tuvimos éxito con el negative margin. Todos los glóbulos linfáticos estaban claros de tumor. Y también quiero enseñar una breve video de una huepo que hice hace unos 2 días y dije voy a tomar un video para enseñar esto de lo que estaba diciendo del pedicle. También me gusta la incisión, perdón, quiero bajarle esto. Así como han dicho, este es el pedicle de la GDA. Y esa es la anastomosis del biliar. Y esto es lo que digo, no solamente es el ligamento redondo, pero también le quito todo el peritoneo y toda la gordura. Cuando hago la incisión mediana, quito todo. Y me da un pedicle muy grande y todo tiene sangre del round ligament. Y luego lo puedo meter, así como enseñaron hace poco, se mete atrás del sistema biliar y luego puede proteger todas las arterias en ese lugar. Y ya después se pone junto. Este es el estilo Bloomgart. Se puede ver los puntos que le puse aquí en el pancreatic jejunostomy. Y ya después se une todo con puntos, así con trio silks. Aquí tienen cómo se mira. Es como dijeron antes, como dijo Juan Camilo, que si tiene un problema con la fístula, siquiera lo mantienen en un lugar donde lo pueden controlar con drenajes en otra forma. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Oscar Guevara, si nos quieres, por favor, dar tu plática. Perdón que estaba sin audio, ya. Sin sonido. Bueno, que quería simplemente recalcar algunos mensajes. Casi siempre tenemos la costumbre de revisar el día anterior o la noche anterior las imágenes del paciente y a veces eso nos permite pensar un poco la semana siguiente si vamos a poder dormir tranquilos o vamos a estar insomnes por una semana. Algunos signos, ya todo esto se ha mencionado, pero de pronto en el público alguien no está tan familiarizado. Estos páncreas que son muy amplios, anchos y gruesos, y donde hay un conducto que apenas es visible, pues son los que casi siempre nos hacen sufrir. Los cortes sagitales nos ayudan un poco a ver ese espesor del páncreas para ir teniendo algo de predicción de cómo va a ser. La textura pues la vemos en la cirugía y al final vemos cómo esos páncreas son los que nos hacen
tener más dificultades en el seguimiento del posoperatorio, un conducto muy pequeño habitualmente ligado a ese páncreas sano. Y en cambio, pues el paciente que tiene un conducto muy dilatado, que usualmente va asociado a la atrofia pancreática del parénquima, pues son con los que respiramos como más tranquilos, una reconstrucción de un conducto muy dilatado, y pues no es tan fácil evaluarlo en una foto, pero vemos cómo hay como una fibrosis en este páncreas. Cuando cortamos el conducto, pues se ve que es mucho más amplio y al final pues vamos a tener un mayor calibre del conducto. Para no extendernos en esa parte, esta es la modificación que les mencionaba. Ya todos han mencionado la técnica abierta, que con algunas modificaciones casi todos las hemos parecido. Estos puntos los hacemos con Prolene 3 ceros, como mencionó el doctor Corbera, y entonces lo que hacemos es, para no tener la doble aguja que nos daría unas hebras muy largas para manejar en cirugía mínimamente invasiva, dejamos solo una hebra y entonces la aguja pasa desde la cara anterior, luego sí en el yeyuno, luego atraviesa todo el páncreas, hacemos la U dentro del acero muscular del yeyuno, volvemos a atravesar el páncreas y finalmente volvemos a salir al yeyuno, es decir, queda puesta toda la sutura desde el comienzo, sin ajustarla, por supuesto, en este primer pasaje. Lo dejamos con unos clips, ya lo vamos a mostrar en el video. Y luego pues se hace la anastomosis ducto-mucosa, pero simplemente es un pequeño detalle técnico para que propusieron desde el grupo de Florencia en Italia para la cirugía robótica. Como les digo, apenas estamos empezando la experiencia, pero básicamente pasamos al acero muscular del yeyuno, luego al transfixiante en el páncreas con Prolene 3 ceros, la sutura en U en la muscular, como el aspecto posterior del yeyuno. Volvemos a pasar transfixiantes en el páncreas, perdón porque está como un poco muy acelerada la velocidad del video, pero era para ganar un poco de tiempo. Y luego volvemos a salir al yeyuno, es decir, queda puesta toda la sutura. Y la fijamos con unos clips mientras se hace después la ductomucosa. Casi siempre son 3 o 4 puntos dependiendo de la longitud. Y aquí es donde nos parece que ganamos un poco con el robot, que es, pues, por un lado la magnificación y por otro lado la facilidad de colocar estas suturas que normalmente en la laparoscopia son mucho más difíciles. Dejamos los puntos y finalmente anudamos los puntos que estaban puestos de Prolene. Entonces, pues traje esto, como digo, apenas estamos haciendo esta experiencia, pero me parece que es un poco diferente a la abierta. Y como segunda opción, cuando no tenemos un conducto visible o es muy, muy pequeño, utilizamos la técnica de Heidelberg, que creo que es muy parecida a la que ya vimos hace un momento del doctor Barreto, que es unos puntos separados en la cara posterior a cierta distancia del borde de sección del páncreas y ceromuscular en el yeyuno, y luego los puntos que van desde el borde del páncreas al yeyuno, y en la parte central pueden involucrar el conducto, pero cuando no hay conducto visible, pues permitiría hacer la anastomosis a lo largo de todo el páncreas, y como ven, la apertura del yeyuno pues involucra invaginar todo el páncreas, y luego la cara anterior con puntos separados también, y luego un segundo plano que invagina esa cara anterior. Entonces aparentemente es una sutura muy segura, pero es bastante dispendiosa por los dos planos y porque se hacen puntos separados. Aquí quería recalcar simplemente cómo en los últimos años aparecen artículos donde tratan de dar el manejo individualizado en ciertos factores de riesgos, como el paciente que tiene un cultivo positivo en la bilis. Este es el esquema de la clínica Mayo. Pues le dejan por más tiempo los antibióticos y le dejan octreótido ellos. Esto pues ha sido muy discutido en los pacientes de alto riesgo. Igualmente el mismo año salió este artículo del MD Anderson, donde dejan la profilaxis con pasirriotide en los pacientes de alto riesgo y en las pancreatectomías distales, y tratan de retirar el DREN hacia el tercer día postoperatorio, siempre y cuando la amilasa esté 3 veces por debajo del valor sérico. Y finalmente, me parece, para no extendernos tampoco, interesante. Este es un estudio que está en curso, fue publicado el protocolo del llamado estudio Porsche, conducido por el grupo holandés de cáncer de páncreas, donde me parece que combinan de manera muy interesante, esto está en evaluación por supuesto,
los parámetros clínicos y paraclínicos. Incluyen, por ejemplo, ya vamos a verlo, pero hacen una evaluación desde el día tercero. Todos los días evalúan si el paciente va a requerir un scan, una tomografía por scan o no. Entonces, si el paciente va bien, no necesita scan, y si todos los valores son normales, se puede retirar el DREN. Pero aún así, pues el paciente que cada día tiene, vamos a ver aquí enseguida los parámetros, no vale la pena todo el detalle, pero si el paciente tiene fiebre o la PCR elevada, dependiendo del día, o si tiene leucocitosis o taquicardia o aumento de la frecuencia respiratoria, pues debe ir a tomografía. Y si no, pues el paciente va evolucionando bien, se van retirando los drenes, pero cada día se evalúa si el paciente, lo que tratan de hacer ellos, el mensaje final es hacer una detección temprana de la fístula, y si se diagnostica la fístula, hacer un manejo mínimamente invasivo, es decir, tratar de llevar lo menos posible a los pacientes a la parotomía y hacer drenajes percutáneos, que creo que es la tendencia en todo el mundo. Simplemente esto era lo que quería comentarles para no repetir cosas que ya se han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Y bueno, la plática del doctor Scott Helton, por favor, si nos puedes compartir. Do I have to hit share or is it? ¿Tengo que hacer clic en compartir o aparece automáticamente? No, tiene que compartir. ¿Pueden verlo? Sí. Bien, no sabía exactamente qué querían que mostrara. Voy a mostrar una técnica al final, pero me tomé la prerrogativa de hacer algunas afirmaciones de resumen relacionadas con las preguntas anteriores. Como pueden ver aquí están todas las áreas de estudio que consideramos en la fístula post cirugía pancreática, y el mensaje final es que no hay evidencia de alta calidad que pueda apoyar ninguno de estos, excepto quizás el uso adecuado de stents, como ya lo discutimos. Algo que no mencionamos tampoco, esto me pareció un artículo interesante. El que la gente tenga una fístula no quiere decir que su tracto gastrointestinal no funcione, y hay evidencia de que se puede dar una dieta regular a las personas con una fístula pancreática activa sin dañarlo. Solo quería mencionarlo. Voy a pasar muy rápido. Parece que se salió de orden, discúlpenme. ¿Hay alguna manera de...? Uy, yo no soy, yo no lo estoy haciendo. Bueno, entonces voy a pasar directo al método. Parece que mis diapositivas se desordenaron. Esta es mi técnica. Lo que no ven aquí es que ya hubo una capa posterior para poner la yuxtaposición de la glándula al yeyuno. Y estoy midiendo el ducto pancreático, como Carlos Corbera dijo. Casi siempre pongo como 8 puntos. Este es monofilamento reabsorbible. Y esta es una sonda de alimentación pediátrica de 5 French, y quiero dejarlo lo suficientemente ajustado. Le quito la punta, no le quito nada más, porque quiero que todo llegue a la parte exterior. Esta es mi yeyonotomía. Aquí tengo el ángulo correcto. Voy a hacer una aeronotomía corta y después voy a pasar por ella. Voy a meter el catéter. Y el catéter, mis suturas posteriores han sido colocadas. Se pone el stent
y voy a completar la parte anterior de las suturas de la mucosa aquí. Pueden ver que ya fueron puestas y voy a poner una sutura 5.0 Chromix para sostener el catéter con la salida. Siempre es dejar es bueno dejar al menos 2.5 centímetros y podemos tener un túnel de Witzel muy sencillo sobre el catéter. Aquí vemos cómo está completada la anastomosis ductomucosa. Pueden ver el stent fijado aquí. Esta es mi sutura de esquina. Y aquí vemos cómo está completada la fila anterior. Y este es mi colgado que salgo por el abdomen inferior y después utilizo drenaje de gravedad. Lo dejo por 3 semanas y 30% del tiempo no va a haber nada drenando de aquí por un par de días. Y independientemente de si drena o no drena, se tiene que dejar aquí como 3 semanas. Creo que la mayoría de los estudios han mostrado esto y esta sutura se va a disolver con el tiempo y el stent se puede sacar muy fácilmente en la clínica. ¿Pueden ver esto? Quiero ver si puedo mostrar esto. Sí. Solo quería mostrarles que este es el metaanálisis más recientemente publicado este año. Es el metaanálisis más completo que se ha realizado en este tema. 69 estudios, 52,000 pacientes, 176 factores relacionados a fístula pancreática y solo 17 de los 176 estuvieron relacionados con fístulas clínicamente relevantes. Se ilustra en esta diapositiva de aquí. Aquí están los elementos, los 17 elementos aquí. Aquí están los que se sabe que aumentan el riesgo de fístulas y estos son los que sabemos que reducen la frecuencia. Les llamo la atención algo que no mencionamos. El factor más importante que se ha mostrado para reducir la tasa de fístulas actualmente que hacemos como médicos es dar a los pacientes tratamiento neoadyuvante para cáncer. Y hay un debate en cuanto a si es radiación contra quimioterapia, pero ambas parecen reducir considerablemente la tasa de fístulas. Prácticamente todos los que lo han reportado han demostrado menos de 10%. A pesar de estos 176 factores que se estudiaron y 17 identificados, hubo otros elementos que son poderosos predictores de fístula que no se han incorporado en el score de riesgo postoperatorio de fístula pancreática. Así que creo que hay margen para poder mejorar la predicción de fístula pancreática si incorporáramos algunos de estos elementos, como malnutrición o desnutrición, que es un poderoso predictor de fístula pancreática después de una pancreatectomía con una razón de momios de 8 veces. Los dos factores modificables por los cirujanos son tabaquismo y desnutrición. Si quieren reducir las tasas de fístula, tenemos que corregir ambas cosas. Y este es un metaanálisis que nos muestra todos estos estudios que han demostrado una reducción en la tasa de fístulas pancreáticas de la terapia neoadyuvante. Lo interesante es que no hay un efecto en la pancreatectomía distal. El beneficio se ha mostrado aquí, que es solo con la duodenectomía pancreática. Así que los hechos con relación a la fístula pancreática es que no hay un método de reconstrucción ideal reconocido universalmente, como vimos hoy. Ningún tipo de refuerzo del cierre pancreático remanente ha resuelto el problema, este problema por 50 años. Y creo que como el grupo ha dicho, el sentido común entre cirujanos es que hasta que haya evidencia de un abordaje o técnica superior a todas las demás, los cirujanos deben elegir aquella con la que se sientan más cómodos.
al realizarla. A pesar de estos cientos de estudios de ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis, hay muy poca evidencia de alta calidad que pueda apoyar alguna práctica específica que reduzca el riesgo de fístulas. Hay una amplia variación en la práctica, incluso entre cirujanos expertos. Eso se mostró en la encuesta de Chuck Walmers Internacional. ¿Y por qué, a pesar de cientos de estudios, por qué no hemos identificado algo que podamos hacer como cirujanos para reducir la tasa de fístulas pancreáticas? El problema, como yo lo veo, está aquí. Hay muchísima heterogeneidad entre y dentro de los estudios. Algunos son retrospectivos y no tienen la potencia para detectar una diferencia. Incluso hay muchísimo sesgo al elegir la técnica, y los pacientes, incluso en todos los ensayos aleatorizados mostrados, pueden ver un gran sesgo de selección en a quién se le pide participar en ellos. Y hubo una incapacidad, ha habido una incapacidad para reclutar a los pacientes en los ensayos bien diseñados con la potencia adecuada. Una serie de ensayos bien diseñados ni siquiera se han publicado. Se ponen en clinicaltrials.gov, pero no tienen suficiente reclutamiento. Y lo más importante, la mayoría de estos estudios no se analizan por intención de tratamiento. Así que creo que la solución es que necesitamos ensayos clínicos en gran escala, pero estos son prohibitivos en términos de costos. Y una forma más probable de llegar al resultado es poder desarrollar registros internacionales amplios, multicéntricos, con definiciones estandarizadas, evaluaciones y objetivos clínicos estandarizados para trabajar rápidamente identificando tipos de prácticas o abordajes que puedan hacer la diferencia, y estos estudios deben ser analizados con intención de tratamiento, y cualquier cosa identificada debe probarse de forma prospectiva. Sin este abordaje, me parece que será difícil poder tener más avances en la cirugía pancreática, y seguiremos teniendo discusiones como estas y revisando datos, pero necesitamos más datos, estudios mayores que estén muy estandarizados con definiciones muy claras para realmente poder cortar esto de tajo. Gracias, Scott. Muchísimas gracias. ¿Puedes parar de compartir tus diapositivas? Ya casi terminamos con esta sesión muy interesante. Yo solamente quisiera mostrarles sobre la técnica que usamos nosotros con el stent externo. Y bueno, muy similar a lo que ya mencionó Scott, ponemos los puntos también como los ponen los demás. Cuidamos el conducto con esa pinza de ángulo para hacer un punto posterior, y ponemos puntos cardinales en el conducto pancreático con una sutura absorbible 5 ceros, que es monocril, y con eso tenemos ya los cuadrantes del conducto. Abrimos el yeyuno, ponemos puntos posteriores. Esta es una sonda 5 French de alimentación. Le cortamos un poco la punta y hacemos quizás un orificio más en la mayoría de los casos. Esa sonda la pasamos a través de la pared abdominal, y como lo mencionó Scott, también muy cerca de la anastomosis hacemos esa pequeña incisión y colocamos la sonda. Lo que sí hacemos nosotros es, con uno de los puntos de los monocriles 5 ceros, tomamos la sonda en esa anastomosis de una de las esquinas. Está tomada con el punto. Como mencionó Scott Helton, esa sutura se va a disolver. Nosotros la retiramos un mes después. Pero bueno, es la manera como dejamos la sonda ahí adentro, determinar los puntos posteriores, y luego hacemos una capa superior con prolene. Se hace jareta y una tunelización también tipo Witzel, como ya se mencionó, para tener la sonda en su lugar, y luego se exterioriza midiendo o llevando ese jugo pancreático a una bolsita
en forma externa durante los primeros días. Después, cuando retiramos los drenajes, esa se cierra y el paciente se lleva esa sondita cerrada, pegada a la piel durante un mes, que es cuando la retiramos en el consultorio. Pues ha sido de verdad un módulo muy, muy interesante para los que nos dedicamos a esta área de la cirugía, en particular en la cirugía de páncreas. Pues es algo extraordinario poder platicar tanto tiempo sobre técnica que a todos nos ha causado problemas y dolores de cabeza seguramente en muchos casos. Y quisiera pedirles nada más un comentario breve final antes de cerrar esta sesión, un comentario final de despedida o de algún mensaje de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Camilo, si quieres, por favor, tú empezar. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, Carlos, y por a todo el comité organizador. De acuerdo que fue una sesión muy interesante. Como comentario, no hablemos mucho del pasirreótido para prevenir fístulas pancreáticas, lo presentaron brevemente en las diapositivas. Como muchos saben, realmente un estudio aleatorizado de un único centro fue patrocinado por la farmacéutica que fabrica el medicamento. Creo que sería muy útil tener un estudio multiinstitucional con el mismo fármaco para validar esos resultados, ya que es el único estudio aleatorizado que ha demostrado con un análogo de somatostatina que ha disminuido el riesgo de fístula pancreática en forma significativa. Por lo demás, bueno, pues creo que ya tocamos todos los temas relevantes y de nuevo gracias por la invitación. Gracias, Juan Camilo. Carlos Corbera. Gracias, Carlos. Yo también quiero darle las gracias a todos por la invitación y también, como dijeron, es un congreso y sesión muy interesante. La única cosa que quiero decir es que estaba impresionado que como casi todo lo que hacemos, tenemos hacemos algo diferente, pero todos tenemos la misma filosofía de cómo tratar a estos pacientes y las cosas técnicas, casi todas las temas son muy similar. No había mucho diferencia en cómo manejamos estos pacientes y eso es muy importante. La única cosa que no tocamos fue los números de casos que hacen los cirujanos. Como dijo Dr. Scott Helton, no hay información que nos ayude a decidir cuál técnica se debe hacer, pero en mi opinión es qué tantos pancreatectomas haces. Así agarran la experiencia. Los números de cirujanos y los números de casos que hace uno aprende bastante y así se sigue aprendiendo y los pacientes tienen mejores resultados. Esa es una de las cosas más importantes. Muchas gracias. Oscar Guevara. Sí, creo que un mensaje importante es tratar de estandarizar la técnica, hacerla de manera repetida, es lo que seguramente va llevando a perfeccionarla, retroalimentarnos de las malas experiencias también, que las tenemos, pero a la vez tener alternativas, ¿no? Todos creo que en algún momento mencionamos que tener una segunda técnica para ciertos casos especiales. Y creo que el siguiente mensaje grande es tratar de detectar tempranamente las fístulas. Desafortunadamente, creo que estamos lejos de tener una solución radical contra las fístulas pancreáticas, entonces tenemos que convivir con ellas y manejarlas de la mejor manera posible para que al final el paciente salga adelante, es lo importante. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias. Scott. Carlos, this is a fabulous forum. Excelente foro. Gracias por organizarlo y gracias por invitarme. Yo aprendo tanto cada vez que participo en algo como esto, pero me encanta este formato y pienso que debemos hacer más como estos. Felicidades porque, pues, como expertos, todos somos expertos, podemos aprender el uno del otro, pero este simposio es muy valioso, sería muy valioso para los estudiantes o aprendices. Me encanta que cada uno mostró sus pequeñas variaciones y técnicas. Yo aprendí algo solo de ver lo que Carlos estaba haciendo. Mi próxima vez yo lo voy a intentar hacer lo que él hizo.
y pienso que este es un excelente formato y podemos enseñarnos el uno al otro y mediante a eso espero poder mejorar la calidad de servicio, de cuidados que le brindamos a los pacientes. Este éxito o el formato se lo debemos mucho también, por supuesto, a nuestro presidente, el doctor Javier Melchor, quien ha sido presidente de la asociación durante estos 2 años, y a él le agradezco mucho que me haya invitado a coordinar este simposio, y por supuesto al doctor Daniel Zamora y a Pilar Leal, coordinadores del comité científico. Les agradezco mucho pues haber armado todo esto de esta manera. Pues muchas gracias a todos y sin más que agregar, nos despedimos. Les agradezco nuevamente su participación y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.